Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con el curso de geometría y en esta oportunidad vamos a hacer un par de ejercicios relacionados al tema de ángulos. Vamos a la pizarra y veamos cómo resolverlos. Acá tenemos a continuación este ejercicio que nos dan un ángulo AOC. Dicho ángulo nos están diciendo que mide alfa y alfa más 20. ¿Cierto? La medida del ángulo AOC nos dan de dato y nos dicen que vale 80 grados. Es decir, todo este ángulo de aquí a aquí, mide 80 grados. ¿Sí? Nos piden hallar alfa. Pues bueno, como nos están dando el dato que todo el ángulo mide 80, el ángulo AOE mide alfa más 20 y el otro ángulo mide alfa. Entonces la suma de estos dos ángulos nos va a dar el ángulo que nos están dando de dato, 80 grados. Entonces, ¿cómo hallamos alfa? Decimos que alfa más 20, que es este ángulo, ¿cuánto nos va a dar? 80 grados. Entonces, vendría a ser alfa más alfa, nos va a dar 2 alfa. Más 20 es igual a 80. 2 alfa va a ser igual a que este 20 pasa a restar 80 menos 20, nos queda 60, donde alfa viene a valer 30 grados. Y así de simple y sencillo resolvemos el primer ejercicio. Vayamos al segundo ejercicio. Nos dan estos ángulos, ¿sí? O, A, B y C. Nos dicen que nos están pidiendo hallar alfa, pero nos dan de dato algo muy importante. Véanlo aquí. Nos están diciendo que este ángulo es recto. Si ese ángulo es recto, significa que vale 90 grados. Si vale 90 grados, el ángulo AOC, ese ángulo mide 90 grados por dato. No nos dan el dato escrito, pero sí nos lo dan gráficamente, para que nos podamos dar cuenta. Pero si se dan cuenta, el ángulo AOB mide 54. El ángulo BOC más BOC va a ser igual a ¿qué? Al ángulo AOC. Este ángulo de aquí, AOB mide 54. BOC mide 3 alfa. Y de datos nos están diciendo que todo el ángulo mide ¿cuánto? 90 grados por la gráfica. Entonces, decimos que este ángulo de aquí más el ángulo de aquí va a ser 90 grados. 54 grados más 3 alfa. Va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Tenemos aquí que 3 alfa va a ser igual a ¿qué? A 90 menos 45. 3 alfa, ¿cuánto es eso? 90 más 54. 54 grados. ¿Sí? Tenemos que 90 menos 54, 4 a 10, 6, se queden 8, 3, 36. ¿Sí? 3 alfa va a ser igual a 36. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 12 grados, ¿cierto? 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Entonces, así de simple, resolvemos el ejercicio que nos están pidiendo hallar alfa. Vayamos a otro ejercicio. Nos piden hallar beta y nos dan la medida del ángulo AOD. AOD, 120 grados. Es decir, nos están dando toda la abertura. Toda la abertura del ángulo nos están diciendo que mide 120 grados. Y paralelo a eso, podemos observar que el ángulo ODOC mide 30 grados. COB mide beta y BOA mide 60. ¿Cómo podemos hallar beta?
Pues simplemente la suma de estos tres ángulos nos va a dar el ángulo mayor. ¿Qué significa? Que el ángulo que tenemos aquí, lo voy a escribir para que gráficamente lo podamos apreciar de manera matemática, sería así: DOC. DOC, el ángulo, más COB. COB más BOA. BOA. Recuerden siempre que el ángulo que está aquí en el centro le estoy poniendo un sombrero. Significa que es el vértice de la abertura donde está el ángulo. Cuando tiene un ángulo así, siempre el punto que está aquí tienen que ponerlo en el centro. De esa manera se escribe. Entonces, la suma de estos tres va a ser igual a ¿qué? Al ángulo DOA. DOA. Nos están dando justamente de dato. Puede ser DOA o también lo podemos dar al revés. Pero siempre la O al centro, porque es el vértice. Entonces decimos DOC mide 30 grados, más COB nos está valiendo beta, más BOA mide 60 grados, que lo tenemos aquí. Va a ser igual a ¿qué? Al dato que nos están dando aquí. Nos dicen que toda la abertura mide 120 grados. 120 grados. Lo único que tenemos que hacer es sumar 30 más 60, nos va a dar 90, va a ser igual a 120. Beta va a ser igual a ¿qué? Pues a 120 menos 90. Y eso va a ser 130 grados. Nos dan de dato toda la abertura y nos están dando ángulos consecutivos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es igualarlo al ángulo total para poder hallar beta. En este sentido, beta vale 130 grados. Perdón. Tenemos acá 120 menos 90 es 30 grados. Así es. 30 grados. ¿Sí? Vayamos al siguiente ejercicio. Tenemos ahora también ángulos consecutivos. ¿Sí? Ángulos consecutivos. Y nos dan de dato que la medida del ángulo AOD, el vértice siempre aquí al centro, AOD, 145 grados. Todo esto es la abertura. 145 grados. Ok, nos piden hallar alfa. Un ejercicio similar al que está arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos ángulos consecutivos y nos dicen que todo nos dan el dato. Significa que la suma de los tres va a ser igual aquí a 145. Y podemos despejar alfa. Tenemos alfa más 25. Alfa más 25 más alfa más 15. Y finalmente alfa. Todo va a ser igual a ¿qué? Al ángulo que nos están dando la abertura total, 145 grados. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos que despejar las variables. Alfa, 3 alfa. Más 25 más 15, 40. ¿Cierto? 2, 3, 4, 40. ¿Igual a qué? A 145. Sigamos, 3 alfa va a ser igual a qué? Tenemos a 145 menos 40. Tenemos acá 0, 5, 0, 0 y 1. ¿Cierto? 105. $153. 3 por 3, 9, me queda 1, 5. 15, 35 grados.
Entonces ahora, con esta gráfica, la abertura nos están dando ángulos consecutivos. Lo único que tenemos que hacer es sumarlos, igualarlos al ángulo de toda la abertura y poder despejar la variable que vendría a ser el ángulo. ¿Sí? Ahora vayamos a otro ejercicio. Tenemos también ángulos consecutivos. Nos piden hallar alfa. 72 grados, alfa más 36 y alfa más 18. ¿Cómo podemos hallar alfa? Pues por la teoría que sabemos, ¿qué es esto? Es una recta, ¿cierto? Y nos están dando todos los ángulos consecutivos. Tenemos una recta en donde nos están dando todo el ángulo. Eso se llama un ángulo llano. Ángulo llano, ¿qué significa? Que mide 180 grados, ¿cierto? Entonces, si todo mide 180 grados, tendríamos que sumar todo e igualar los 180 grados porque estamos hablando sobre un ángulo llano, ¿cierto? Entonces tenemos 72 más alfa más 36 y alfa más 18. ¿Y todo eso es igual a qué? A 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos 3 alfa más, tenemos acá 72 más 36 más 18. 72 más 36 más 18. ¿Cierto? Tenemos acá 8, 2, 10, 16. Llevo 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 26. 126 va a ser igual a 180 grados. ¿Cierto? Todo tenemos que hallar una ecuación simple para poder despejar el alfa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 3 alfa va a ser igual a ¿qué? Tenemos ahora 180 grados menos 126. 180 menos 126, 6 a 10, 4, se queda en 7, 5, 1 menos 1, 0, 54. ¿Y alfa cuánto vendría a ser? 54 entre 3, ¿qué vendría a ser? 3 por 1, 3, nos queda 2, 8 por 3, 24, 18. 18 grados vendría a ser el valor de alfa para este ejercicio. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque estamos trabajando con un ángulo llano. Si no supiéramos bien la teoría de lo que significa un ángulo llano, no podríamos haber igualado ni siquiera saber de qué estábamos hablando. ¿Sí? Y este último ejercicio, tenemos aquí el dato que nos dan, que dice: OC es bisectriz del ángulo BOD. ¿Quién es BOD? BOD. OC, ¿quién es OC? Esta línea puntiaguda. Esta línea puntiaguda nos dice que es bisectriz de todo este ángulo. Si es bisectriz, que dice la teoría, el teorema fundamental dice que la bisectriz biseca el ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si acá le llamamos beta, esto de aquí también será beta. Ok, ya tenemos el primer dato. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar el ángulo BOC. BOC. Nos piden hallar justamente beta. Simplemente beta. ¿Cuánto vale beta? ¿Y cómo podemos saber cuánto vale beta? Estamos trabajando sobre esta recta. Tenemos dos ángulos que está bisecado. Miren, 36. Beta, beta, 24. ¿Qué tenemos que hacer? Pues parecido al ejercicio de aquí. Estamos trabajando sobre una recta en donde todos los ángulos, la suma, vendría a ser igual a ¿qué? A un ángulo llano. Y el ángulo llano es igual a 180 grados. Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente decir 36 más 2 beta más 24
es igual a ¿qué? A 180 grados. Y así podemos despojar beta. ¿Cuánto vale? Tenemos acá 2 beta más 6 más 4, 10. Llevo 1, 3, 4, 5 y 1, 6. ¿Cierto? 36 más 24 me da 60. Y eso es igual a ¿qué? A 180 grados. 2 beta me va a quedar aquí 180 menos 60 me da 120. Y 2 beta igual a 120 quiere decir que beta vale 60. Entonces, beta vale 60. ¿Y qué nos están pidiendo? Justamente hallar el ángulo BOC. BOC es beta. Entonces, de esta manera podemos resolver los ejercicios de ángulo, como verán, simples y sencillos, siempre teniendo presente la teoría, que es un ángulo llano, que es una bisectriz, nos permite partir el ángulo en dos, ¿sí? La suma de los ángulos consecutivos va a ser igual al ángulo que nos puedan dar de dato, ¿cierto? Y de esta manera, espero haberlos ayudado con este tipo de ejercicios y nos vemos pronto.